invitado a Amaro. Para nuestro público aparece en pantalla el ministro de Defensa, Alberto Espina. Gracias por estar con nosotros, ministro, porque han habido muchas dudas con respecto al funcionamiento y al rol que juegan las Fuerzas Armadas en esta pandemia del COVID-19. Para que ustedes nos cuente, los saludamos amablemente, le agradecemos que esté con nosotros, pero que nos cuente. Y comenzamos con esa pregunta: ¿cuál es el rol que juegan las Fuerzas Armadas entonces en esta situación que estamos viviendo en Chile? Bienvenido. Hola Tonka, ¿cómo está? Hola Amaro, también sé que está Polo, gusto de saludarlo. Está bien dicho. Mira, te agradezco la pregunta porque esta es una función, misión que le corresponde a las Fuerzas Armadas junto a Carabineros, investigaciones, y que apunta fundamentalmente a colaborar con las autoridades sanitarias para evitar los contagios o riesgos que existen de personas que puedan fallecer o quedar gravemente enfermas por el coronavirus. Hoy día vamos a tener dos comunas que se incorporan, que es El Bosque y parte de San Bernardo. Y yo quisiera, al igual como ocurre con Arica y con otras comunas que probablemente puedan ocurrir en el futuro, pedirles que entiendan y comprendan que las Fuerzas Armadas están para ayudar y colaborar con la salud. Esto no es un caso de orden público como los casos de emergencia, este es un caso de una catástrofe. ¿Y qué es lo que hacen? Cuidar que se respeten las cuarentenas, cuidar que se respeten los cordones y las aduanas sanitarias. Fíjate que nosotros ya hemos realizado casi 1000 patrullajes en este tiempo. Hay más de 33.000 militares, más de 40.000 integrantes de las policías. Hemos realizado casi 2 millones de controles. Y si ustedes ven atrás, van a ver soldados del regimiento Buin que están iniciando su turno para iniciar nuevamente un patrullaje. Y yo quiero pedirle a todos los que nos están viendo que confíen en nuestros soldados. Si usted tiene un problema en su casa y no sabe por dónde dirigirse a la comisaría, porque no puede hacerlo virtualmente, tiene que hacerlo en forma presencial, entonces la instrucción que tienen los soldados es que le den todas las facilidades, le expliquen. Si usted está en una fila, que mantenga distancia. Si en la noche tiene una urgencia, a pesar que haya toque de queda, pero hay una persona que está grave, no tenga preocupación, porque los integrantes de las Fuerzas Armadas están absolutamente preparados para ser muy rigurosos con los que infringen la ley, pero también muy amistosos con los que en situaciones de emergencia necesitan de alguien que los traslade a un lugar, que los apoye, que los oriente. Eso creo que es lo más importante de lo que estamos haciendo, y cansados como todos, igual que ustedes, pero creo que esta es una tarea que tenemos que hacer todos los chilenos juntos y dejando de lado las diferencias políticas o de otra naturaleza. Ministro, lo saluda Amaro. Muchas gracias por este espacio. Preguntarle básicamente porque nosotros muchas veces consignamos la precariedad en radios urbanos, principalmente en Santiago, pero esto se multiplica y con creces en el Chile rural. Entonces quería preguntarle acerca de la función de las Fuerzas Armadas en las zonas extremas y en ese Chile rural, en torno a, por ejemplo, el traslado de alimentos o de medicamentos, vacunas, implementos médicos, infraestructura. ¿Qué están haciendo al respecto? Mira, tenemos realmente un verdadero puente aéreo, casi durante todos los días, con los aviones de la Fuerza Aérea fundamentalmente, pero también nos están colaborando los aviones del Ejército y de la Armada. Hemos trasladado cientos de kilos y a veces toneladas de insumos médicos, ventiladores, vacunas, personas. Tenemos un avión C-130 que está especialmente habilitado desde la Fuerza Aérea, que lo recorrimos, lo visitamos con el presidente el otro día, que permite trasladar a pacientes que están precisamente en zonas extremas y que están en situación grave y requieren ir con cuidados intensivos. O sea, todas las capacidades de las Fuerzas Armadas se han puesto, y creo que es una pregunta muy importante, porque nosotros, Amaro, siempre pensamos en las grandes urbes. Pensemos en la persona que vive a 3.500 metros de altura en el altiplano, en el norte de Chile, o aquellos que viven en Tierra del Fuego. Tienen tantos o iguales derechos y los mismos derechos que todos los chilenos. Entonces ahí es en la zona extrema donde los únicos que pueden llegar son las Fuerzas Armadas, y lo estamos haciendo sin descuidar el resto del país.
De hecho, tal como dice el ministro, hay equipamiento que es clave, que por ejemplo los ventiladores mecánicos, y que se ha dicho que toda persona, todo chileno va a tener derecho, si lo necesita, a justamente tener ese ventilador en el caso que se requiera. Y en eso, claro, el trabajo que hacen ustedes es fundamental, pero también el trabajo importante que se está haciendo en la infraestructura crítica y en el resguardo de la frontera. A ver si nos puede hablar de eso, ministro. Mira, en el resguardo de la frontera, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, es cuidando las Fuerzas Armadas, todas las fronteras de nuestro país terrestres y las fronteras marítimas. Nosotros tenemos 4.500 kilómetros de frontera. Hay más de 4.000 militares desplegados, sobre todo cubriendo los pasos ilegales, que son más de 200, para impedir que personas ingresen a Chile que puedan estar contaminadas y causen un daño enorme en pequeños poblados que quedan en ese lugar. Por lo tanto, en la frontera hay un trabajo logístico enorme. Y luego también hay un enorme trabajo en lo que se refiere a lo que tú decías, los ventiladores, porque la idea es tenerlos concentrados en algunos lugares, y si Punta Arenas requiere, entonces llega una petición al Centro de Operaciones de la Defensa, se confirma con Salud y hay que destinar un avión que vaya a Punta Arenas, otro que vaya a Arica, otro que vaya a Temuco. Por lo tanto, hay una logística que es gigantesca, y todo esto se maneja desde la base que tenemos nosotros aquí cerca, en la defensa, que es el Centro de Operaciones de la Defensa. Ministro, le queremos agradecer la entrevista, el darse un tiempo para conversar con nosotros con Bienvenidos y hablarle también a la ciudadanía a través de las pantallas del 13. Un abrazo, a cuidarse mucho usted y su familia. Que esté muy bien y muchas gracias. Sí. Bueno, igual a usted, muchas gracias, y sobre todo por permitirnos, como lo han hecho siempre, difundir esta colaboración que hacen las Fuerzas Armadas, que son a todo esto heterogéneas como todos los chilenos, representan la realidad de Chile, tanto el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Así que confíen en ellos, porque estamos trabajando las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa junto a todos los chilenos que nos necesiten. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, ministro.